con que la ultraderecha está ahí, con que se abraza al PP, a Vox, a lo que sea. El comando Bartolo es esa parte del gobierno de España que solo sabe tocar la flauta con un agujero solo. Si quieres formar parte de la familia de Informa Radio, escríbenos por WhatsApp al 686 36 6715, 686 36 6715 o envía un mail a info@informaradio.es. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Pues retomamos aquí con ustedes, son las 9:08 de la mañana, 8:08 en las Islas Canarias, jueves 27 de marzo. La verdad que quién podría decir que ese oler napal por la mañana lo iba a asumir también la propia Unión Europea, que está rearmando, parece que quiere rearmarse, ya veremos si lo consigue. Se está hablando en Francia y en Alemania de recuperar el servicio militar. El servicio militar obligatorio y bueno, pues parece que corren tiempos de pólvora y napal otra vez por Europa. No se sabe muy bien por qué, a qué responde esto, porque claro, si parece que todo es presumible que va a haber un acuerdo de paz, un alto el fuego en Ucrania y Rusia de repente de ser el malo de la película pasa otra vez a ser el bueno, ¿dónde están los enemigos? ¿Dónde están las afrentas? ¿Y dónde están los riesgos en un entorno como es el de la Unión Europea que ni siquiera tiene política exterior y diplomacia? Es decir, no tiene identificados cuáles son sus enemigos. Sí lo tiene claramente la OTAN, en la cual muchos de nosotros estamos encuadrados, pero claro, en ese supuesto ejército europeo, ese rearme y ese incremento del gasto militar, que a algunos les puede parecer bien, a otros les puede parecer mal y a otros inexplicable, desde luego en esa película no está, por ejemplo, un antiguo socio de la Unión Europea, que es el Reino Unido. El Reino Unido se mantiene en sus 13 de seguir aliado en ese grupo de los 5 ojos, el cual no todos son la OTAN, pero desde luego pues ahí está Canadá, está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Nueva Zelanda, está Australia y bueno, pues ellos van a mantenerse ahí. Vamos a hablar de cruces. Se está hablando últimamente mucho del Valle de los Caídos. Ha habido otra cuestión, que es que con un tema muy parecido, pues es una memoria histórica selectiva, es la Cruz de Dueñas. Un juzgado de Palencia ha paralizado el derribo de la Cruz de Dueñas, en la cual, por cierto, delante de la cruz está Jesucristo. También de forma bochornosa e inexplicable, esto, bueno, pues lo inició este derribo de la Cruz de Dueñas el Partido Socialista e Izquierda Unida, pero de forma inconcebible, inexplicable también y bochornosa se sumó el Partido Popular. No entendemos por qué el Partido Popular quería derribar y votó a favor de ese derribo de la Cruz de Dueñas, que en definitiva lo que recordaba eran los caídos en la guerra civil. Y decimos memoria histórica selectiva, porque parece que a muchos se les olvida o no están en la memoria que llaman democrática, en la memoria histórica, que esas cruces y ese recuerdo está para los caídos, de los cuales muchos, más de 7.000, fueron personas que fueron aniquiladas, exterminadas y asesinadas delante de tapias de cementerios y en las propias iglesias de sacerdotes, de monjas, simplemente por llevar hábitos o por llevar sotana. O sea, no te fusilaban por haber sido un combatiente apresado y liquidado, era por llevar sotana sin haber hecho nada, muchos siendo incipientes mayores de edad, con 18 o 19 años, pues fueron sacados de conventos y de monasterios y de iglesias para ser asesinados. Y eso es lo que también recuerda el Valle de los Caídos, que con una situación, hablábamos del voto del Partido Popular, muchas veces tibio, incluso a favor del derribo de cruces y de elementos que recordaban los caídos en la guerra civil, y en otras tenemos a la propia Iglesia, que de forma también inexplicable, con el Vaticano y con Bolaños sentado en una trona de terciopelo rojo delante de un arzobispo, han llegado a diseñar cuál sería el paso siguiente, cuál sería el futuro del Valle de los Caídos. Bueno, para hablar de esto y mucho más, tenemos hoy con nosotros a Jesús Muñoz. Jesús, muy buenos días. Buenos días, José Luis y el resto de contertulios, y a todos
oyente de esta Santa Casa, que hacía ya un par de meses que no venía por la mañana, sí por las noches contigo. Y hoy además hago doblete porque tenemos un especial sobre el euro digital, creo que muy interesante, no porque vaya a participar yo, sino por el tema, que me ha invitado Cristina Sol, y a partir de la 1 estaremos aquí. Os invito a todos. Hemos dado una información en economía acerca del euro digital. Es uno de los mayores peligros que se ciernen sobre los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que como la gente está a verlas caer, pues parece que no le da importancia hasta que luego pase lo que pase. Cuando nos impongan el euro digital nos quitarán todos los billetes que puedan y toda la moneda. Es que es una de las... Nos vamos a quedar sin dinero. Exactamente. Y como no hagas la declaración de la renta ni pagues las multas, menos todavía, ya ni el digital. Luis Sánchez de Movellán, buenos días. Muy buenos días, casi prácticamente recién llegado de Santander, después de dar una gloriosa conferencia sobre Margaret Thatcher y su entorno. El que quiera escucharlo está colgada ya en la página web del Ateneo de Santander y se divertirá mucho viendo la performance en la que se convirtió mi conferencia. Y como la gente me conoce allí muy bien, pues se lo han pasado estupendamente. Con respecto a Españoles Olvidados, mañana tenemos a la sobrina. Ahora me explicaré. La semana pasada tuvimos a la tía, que era Beatriz de Bobadilla y Maldonado, la marquesa de Moya, que era la camarera mayor y la consejera áulica de Isabel I de Castilla. Cuando yo cuente las cosas que voy a contar, algunas las he contado, yo hoy contaré, grabaré y mañana lo escucharán, lo que era la corte de los reyes católicos, prácticamente mucha gente dejará de decir que eran reyes católicos, porque no lo eran. Me explicaré, escuchen ustedes el programa. Vamos a hablar de Beatriz de Bobadilla y Álvarez de Vadillo. Me está mirando Fernando asustado por lo que he dicho, pero la corte no era todo lo que parecía. De hecho, la autora de mañana, Beatriz de Bobadilla y Álvarez de Vadillo, conocida como la cazadora o la señora de la Gomera, para que se hagan ustedes idea, estaba ya tan harta de ella la reina Isabel la Católica que la mandó envenenar. Con lo cual es para que se hagan ustedes idea de cómo estaba la corte de los reyes católicos, que en cuanto te movías lo más mínimo, en la mejor tradición medieval te envenenaban, y si es que no te empalaban. Y entonces mañana, si quieren saber lo que pasa, la sobrina era mucho peor que la tía, porque incluso parece ser que fue amante de Fernando de Aragón. Por ahí venía, en fin, la manía que la tenía Isabel I de Castilla, y luego también dice las malas lenguas, aunque hay documentación suficiente para probarlo, que fue el amante de Cristóbal Colón. Por eso Cristóbal Colón, encantado, las 4 veces que fue a América, paraba en las Islas Canarias con la disculpa, era la mejor coartada. Es que voy a hacer la guada. Bueno, ya, pero aparte de hacer la guada, se entrevistaba, y poco lo de entrevistaba entre comillas, con Beatriz de Bobadilla y Álvarez de Vadillo. Entonces mañana, si quieren saber quién era este personaje de nuestra historia de España, que escuchen Españoles Olvidados. Qué interesante y qué ampliación de cultura española. Fernando Paz, muy buenos días. Muy buenos días. Qué bien te veo. ¿Qué tal? Pues es porque tienes las gafas limpias. No, las llevo sucias, pero te veo muy bien. Sé que vas a tomar parte, Fernando Paz, este fin de semana en Oviedo, sábado y domingo, creo que vas a tomar parte, o por lo menos está en ese cartel fantástico de ese acto, ese evento importante que va a presentar además nuestro director Javier García Isaac, en defensa de la historia, la verdad y la libertad, que es, pues orgullosos de nuestra historia, en la que vas a estar, pues junto a otros magníficos compañeros también de esta emisora que rellenan programas, desde luego, desde hace ya tiempos históricos, como Juan Chicharro. Vas a estar tú, Fernando, va a estar también Jesús, el padre Jesús Calvo, va a estar José Luis Orella, va a estar Eugenio Togores, en fin, hay Eduardo García Serrano, por ejemplo, también, y otros cuantos. Miguel Platón, el periodista, y Pablo Linares, que es el presidente también de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Va a estar muy interesante, porque luego además también en el programa del domingo pues se incluye también la entrega de un recuerdo en la casa capitular, una Santa Misa, una visita al Museo de la Iglesia, en fin, una ofrenda también. Va a estar muy interesante, Fernando. Bueno, pues sobre el papel sí, esperemos estar a la altura de las expectativas. Cada uno pues trataremos un tema distinto referente al periodo histórico al que Pedro Sánchez nos convoca, y tratando de explicar pues esa época histórica que fue el franquismo. En mi caso, pues lo que voy a intentar es explicarlo desde una normalización del régimen y desde la normalización de la España de la época, porque se nos ha contado una historia que se ha querido excesivamente singular,
excesivamente excepcional, y lo que voy a hacer básicamente es comparar lo que sucedía en España con lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, para que nos demos cuenta de que la singularidad de España no era tal. Ciertamente, como cualquier otro país, pues tenía sus propias características, pero no es que este fuera un país muy raro, donde, en fin, pasaran cosas que no sucedían en otro sitio, sino todo lo contrario. Y bueno, pues por ahí de eso va a tratar básicamente lo que voy a hablar. Me gustaría decir una cosa al hilo de lo que se ha comentado antes, para sembrar un poquito de esperanza, ¿vale? Acerca del tema del euro. Del euro digital, sí. Sí, porque, vamos a ver, no debemos cansarnos de denunciarlo. Es decir, es un proyecto de la Unión Europea que, bueno, es como un penúltimo asalto a nuestra identidad y a nuestra libertad, y no me canso tampoco de decir que a nuestra libertad personal. No estoy hablando de libertades políticas, de democrático-liberales, no. Nuestra libertad, como aquello que nos hace humanos, ¿no? Pero siendo gravísimo, y debemos seguir denunciándolo porque trasluce las intenciones de los que lo han pergeñado, también tenemos que transmitir la idea, creo, de que es un proyecto que difícilmente va a salir adelante, por muchas razones. Primero, porque han puesto octubre de plazo y es imposible materialmente. O sea, eso octubre empieza la fase de 2 años. Sí, lo sé. No que se instaura. Pero ni aún así. Si estoy contigo, estoy esperando ni aún así van a poder hacerlo. Y luego, porque hay un problema. Cuando tú quieres jugar al globalismo, por definición, necesitas de los demás. O sea, tú no puedes decir, no puedes hablar en plural, salvo que seas el papa o el emperador, no puedes decir nos. O sea, entonces, el problema es que para ellos, el problema, y felizmente para nosotros, Europa se está convirtiendo, o ya es, una burbuja en un mundo que no tiene nada que ver con ese mundo en el que Europa pintaba algo de la mano de Estados Unidos y tal. Entonces, todo eso se ha venido abajo. El hecho de que Estados Unidos haya denegado toda moneda digital, haya frenado y haya bloqueado, bueno, la capacidad de la Reserva Federal de emitir ese tipo de moneda y tal, y que no se vaya a aceptar en Estados Unidos, la va a hacer a grandes rasgos inviable. Lo que va a proponer la Unión Europea es un periodo de adaptación primero, en el cual va a ser voluntario, en el cual la gente va a decir, uy, qué bien, porque esto te facilita, tal igual, pero va a tener muy, muy difícil y muy complicada salida. En cualquier caso, hay que estar muy alerta, porque el proyecto es el que es, en eso y en otras cosas. Y si, en otras cosas, el mismo Jaez, y si no lo hacen a través de eso, por la imposibilidad de construir, otro camino, van a coger efectivamente otro camino y ya están en ello. La ciudad de 15 minutos, toda la cuestión de los coches, toda la cuestión... El rearme frente a las pretensiones de Putin de conquistar el Cabo San Vicente, Oporto, Gibraltar, que yo le dejaría. Es su objetivo, como todo el mundo sabe. El anticiclón de los Azores la va a coger Putin. Efectivamente, ¿no? Como base para asaltar luego América y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que van más por ahí las cosas. Y lo que estamos viendo en España, lo vimos ayer, tuvimos ocasión de verlo en el Congreso de los Diputados, creo que fue enormemente revelador de verdad por dónde va. De que no se sabe a dónde vamos, realmente no tienen ni idea de cómo, cuándo, con qué dinero. Ellos sí. Ellos saben a dónde van. Ellos van a propiciar un asalto más de nuestra soberanía, en este caso sembrando el terror, con el kit de supervivencia y con las amenazas de Rusia. Ellos van por ahí. Sí hay, en el tema de la moneda, bueno, que sería una criptodivisa, una moneda digital o el euro digital, sí hay otros movimientos en otras esferas, por ejemplo los BRICS, para contrarrestar el efecto de una divisa dólar o una divisa euro. Ninguno de ellos ha aportado su divisa, por ejemplo el renminbi, o sea el yuan chino o el rublo ruso, para ser la moneda de referencia de los BRICS. Entonces están ideando ellos la creación de una moneda que fuera una divisa, por lo menos para el intercambio comercial, el comercio exterior, que les permita a ellos jugar y crear un mercado con esa divisa. Ha habido ya, José Luis, de hecho, un mes antes, y esto explica bastantes cosas, un mes antes del estallido de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania, hubo una visita de Putin a Beijing, que me dicen ahora. Y en esa visita hubo un compromiso de ir precisamente a eso, a la creación de una nueva moneda que sirva de intercambio, al menos entre los países. Entre los BRICS. Y el que se quisiera acoger a ella, que podría haber otros. Efectivamente. Vamos a recordar aquí brevísimamente que la razón por la que se cargan a Gaddafi
No al Gaddafi terrible de los años 60, 70, que amparaba terroristas y que era el enemigo de todo lo enemistable. Sino el nuevo Gaddafi. Sino el Gaddafi bueno, ya que se había reciclado. El moderado y amigo de los europeos. No, el amigo de Aznar, por ejemplo. Y de Italia, ¿no? Los casinos italianos funcionaban muchos con dinero libio. A dinero libio. Así es. Sino que se cargan al Gaddafi amigo. Y se lo cargan porque a Gaddafi se le ocurre el disparate, entre comillas, de proponer la creación de una moneda de varios países árabes que funcione precisamente con un carácter regional. Y además, Gaddafi siempre tuvo la pretensión que jamás ha perdonado Washington, no en él, sino en cualquiera, de convertirse en una especie de caudillo regional, como le pasó a Saddam Hussein, que se les fue de las manos. Otro amigo, otro amigo liquidado, porque acuérdate de las guerras del Golfo, después de armarle a él, aliado de los Estados Unidos y de las potencias occidentales era Saddam Hussein contra el régimen de los ayatolás. Pero a lo que voy es a que no se nos olvide y no se nos pierda de vista la cuestión fundamental al hilo de lo que he comentado sobre esa pretensión de elaborar una moneda, unos intercambios al margen del dólar, para entendernos, entre Rusia y China, un mes antes de la invasión rusa de Ucrania. Claro, pero fijaros las contradicciones enormes en las que estamos metidos, ¿no? Porque estamos hablando de moneda, tiene que ver todo esto con la guerra, tiene que ver con el rearme. Sí, los que inician la guerra de Ucrania son los mismos que le ponen ahora punto y final, que son los Estados Unidos y la OTAN. Podríamos llegar a especular, no sé qué os parece, la contradicción enorme. Parece que quien no ha conseguido realmente los objetivos con el inicio de la guerra, que era la incorporación de Ucrania a la OTAN, ese objetivo no se ha conseguido y la gran derrotada de esto es la OTAN realmente, que incluso Estados Unidos está pensando en el desmembramiento de la OTAN. O sea que no es como se está diciendo la cosa. O sea, quien inicia la guerra es los Estados Unidos, con un intento también de colocar allí un gobierno títere en un país que, claro, es todo menos un dechado de democracia, porque aquello después de la explosión y el colapso de la Unión Soviética, pues eso precisamente lo que impera son las mafias y las corruptelas de ese gobierno de Ucrania, como ha ocurrido en otras repúblicas exsoviéticas, ¿no? Quien inicia la guerra es la OTAN y Estados Unidos por la incorporación previsible de Ucrania a la OTAN, que es lo que quiere impedir Rusia, que por cierto es el objetivo que consigue, que no va a entrar en la OTAN, ¿no? Y ni está en condiciones ya el país de entrar. Sí. Y es quien pone fin también a la guerra, ¿no? Sí, o sea, para no saltar de un tema a otro, pero todos están íntimamente relacionados entre sí y todos tienen los mismos maestros del guiñol que están manejando las marionetas y tal. Yo comentaba en Plancha Jarrillo cuando venía para aquí a José Luis que venía por la Castellana y que veía en lontananza los tanques rusos ya, ¿no? Porque más o menos es lo que nos quieren hacer creer, que una nación que está a unos cuantos kilómetros de España pues nos va a venir aquí a invadir, ¿no? Y que tiene el PIB de Italia. Exactamente. Y que además nos decían que estaba perdiendo la guerra y que la prueba era que no había podido conseguir los objetivos y demás, pero ahora de repente sí nos va a invadir a toda Europa de una vez. También nos decían que Putin se iba a morir. Se ha muerto varias veces. La enfermedad terminal que ya tenía antes de empezar la guerra y que por eso era el detonante de la guerra porque quería hacer su última tal, pues yo le veo cada vez más sano y más fuerte. De hecho, han cascado bastantes mientras él sigue tan enfermo. Que no quiere decir que no esté enfermo y no quiere decir que Rusia sea ahora mismo la Rusia de Putin sea un ente maravilloso y ya a envidiar, pero evidentemente todo miente en esto. Recordar que además la guerra de Ucrania en televisión empieza con una retransmisión de un videojuego en Antena 3, imágenes de un videojuego en la cual dice ya han empezado los bombardeos y luego se demostró que era falso, ¿no? Todo ha sido así. Decía que todo está íntimamente relacionado, como luego a partir de la una voy a tener la oportunidad de hablar de lo digital, no me quiero extender en eso, pero sí es algo que, como bien ha dicho Fernando, precisamente por ese rechazo que está empezando a surgir en buena parte de la población europea, quizá consigamos pararlo. Es decir, muchas veces tememos que todo lo que nos viene ya es imparable. No. Siempre se puede hacer más de lo que se hace y hay veces que es muy fácil. Por ejemplo, el utilizar el dinero en efectivo. Si seguimos utilizando el dinero en efectivo, porque además este euro digital lo que pretende en realidad es que desaparezca el dinero en efectivo. Bueno, que no utilicemos el dinero efectivo los demás, pero los ávalos, los sí, fondos y tal, eso es en bolsa, sí puede ser. O sea, nos quitarán todo el dinero para llevárselo. Exactamente. Entonces, como precisamente es una función, vamos, yo que te digo, como no quiero extenderme, la autocita, pero ya he dado varias charlas sobre este tema desde hace unos años, es decir, que no es un tema que solamente me despierta por la mañana, he visto el peligro hoy, y hay uno en mi canal de vídeo de Café para Todos que se llama ¿Por qué quieren eliminar el dinero en efectivo?, donde cuento una serie de cosas. Y relacionado con eso que estás contando yo, de esa manía, por decirlo de alguna manera,
de meternos en una guerra que, por supuesto, no es nuestra. Yo me temo, y me temo porque la historia me la ha demostrado a veces, que haya un atentado o ataque de falsa bandera en algún país de la Unión Europea que invite a tener una, digamos, justificación para que se precipiten los acontecimientos a partir de ese momento. Como las armas de destrucción masiva de Sí. Irak. Algo va a pasar en algún país de la Unión Europea, ojo, no me lo ha dicho nadie, lo digo porque es que ha pasado muchas veces en la historia reciente y más casi siempre con los mismos protagonistas, que de repente pues diga, efectivamente, el peligro es cierto, de verdad, da igual que luego al que le acusan de haberlo hecho diga que no ha sido él, porque todos sabemos lo que ha pasado aquí con el gasoducto. Bueno, todos sabemos, no, desgraciadamente casi nadie sabe lo que ha pasado con el gasoducto porque nos han contado una versión, desapareció una versión y que lo que se está claro es quiénes fueron los autores, ¿no? Entonces, no nos extrañe que nos vayan preparando, evidentemente lo del kit es otra manera de meternos miedo, lo decía bien Fernando, tiene un abanico de posibilidad de meternos miedos, el cambio climático, la ciudad de los 15, 20 o 50 minutos, los que nos quieran imponer no lo tragarán. Bueno, el kit ese de auto, ¿cómo se llama? Sí, el kit de guerra kit que efectivamente para si va a haber una guerra nuclear dicen que tienes que tener comida para 3 días, porque todos sabemos que en 3 días ya está solucionado todo. Fíjate, lleva la guerra de Ucrania. Te has comido tus 3 latas de fabada. Lleva la guerra de Ucrania 3 años, ¿para qué te vale el kit ese de 24 horas o 48? Pero todas estas gilipolleces que están diciendo día tras día, pues saben que se ha ido generando en España en concreto, en toda Europa, pero en España en concreto, un pueblo que todo esto se lo traga. Es que el que tenga un pelín de memoria, no digo ya de la historia de España, 2020, ¿qué hicieron con los españoles en 2020? Encerrarnos a todos, que ahora mismo si nos dijeran que nos tienen que encerrar, seguro que habría más gente en contra de esa medida. Pero seguiría mucha gente autoencerrándose y aplaudiendo a las 8 de la tarde, o sea, con toda seguridad. Entonces saben que han generado un pueblo bovino que todo esto lo acepta y solamente es cuestión de que toquen la campana a alguien. Hombre, vamos a ver, con respecto al kit de supervivencia, a mí me da la risa, yo que he hecho montaña y deportes de alto riesgo. Lo primero, la gente no está acostumbrada porque España pues, ha sido pues, un sitio estupendo, que tomabas copas, que ibas a la playa, entonces no les hablarás de estas cosas. Los jóvenes españoles, entre los que ya se han muerto, los que estamos ya faneyes cangallados, que dice el tango, y los jóvenes que no saben nada, porque ni han hecho la mili, ni han hecho absolutamente nada, venían los periódicos estos días, ¿a quiénes van a movilizar? Bueno, aparte del ejército normal, los 120.000 tíos, no sé, a 10.000 y pico jóvenes, tal, o sea, los jóvenes no van a ir, pues han hecho algunas encuestas y el 80% de los jóvenes españoles entre 20 desertarían, se irían a Portugal, a Marruecos. No exactamente, desertarían. El kit, joder, oiga, pues una linterna, una vela, pues bueno, eso vale para 2 días, no vale para más. Mi hija ha estado encerrada en casa en Australia, no por motivos de guerra, sino porque venía un ciclón que no lo recordaban desde los años 40 y entonces, evidentemente, no hace falta que te avise nadie. Una tormenta como la del Mago de Oz, ¿no? Es que vientos de 300 kilómetros hora. El río Brisbane desbordado y además hay un peligro. El río Brisbane cuando se desborda los cocodrilos salen porque en ese río no te puedes bañar porque hay cocodrilos. Y tiburones. Claro, efectivamente. Entonces los cocodrilos por las calles, por las avenidas de Brisbane. Entonces efectivamente la población de Brisbane, porque ha afectado esa zona fundamentalmente al estado de Queensland, se han tenido que encerrar y han estado 7 días. Estaba todo cerrado, las carreteras, los servicios de transporte, los colegios, los trabajos, menos los servicios de emergencia, lógicamente. Y bueno, como los australianos están acostumbrados, que hoy es una ciclón, mañana es no sé qué y tal, pues bueno, se han metido en casa y tal. Y mi hija me dice, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces le dije, pues mira, tienes que comprar unas linternas, unas pilas, unas velas. Lo de las velas la gente se ha olvidado. Oiga, las velas es practiquísimo. Hombre. Es muy práctico, las velas para estar en casa. Tienes que comprar comida en lata fundamentalmente como mínimo para una semana. Es decir, las cosas que cualquiera que hemos hecho deportes de alto riesgo sabemos lo que hay que hacer en caso de emergencia. Y entonces, claro, aquí nos están metiendo, yo estaba viendo la televisión estos días. Papel higiénico. Bueno, sí. No falta porque el COVID hubo toneladas de lo primero que faltó fue papel. Yo no sé por qué pasó con el papel. Faltaba el papel higiénico y recuerdo los anaqueles completamente vacíos, excepto el tofu. Solo había tofu donde yo fui a comprar. No, hubo cosas pero el papel higiénico ni para un remedio. Por ejemplo, latas de tomate desaparecieron y nunca se volvieron a reponer. O sea, estuvimos 2 años sin latas de tomate y dices, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué la gente acumuló papel higiénico? Yo no sé qué. No, pero eso es una historia. ¿Para qué valía? Vamos a ver, el papel higiénico es una novedad de prácticamente hace 2 días. Antes de los años
antes del siglo XX nadie tenía papel higiénico. Y en algunos países no existe. O no lo usan, ¿no? Por ejemplo, los orientales, efectivamente, con un sistema de chorrito y no sé qué historia. Y la Unión Europea quiere eso, ¿eh? La Unión Europea quiere suprimir el papel higiénico. El chorrito también. Nos quiere suprimir todo y la multa que van a poner por ir solamente un tío en el coche, etcétera. Hablabais del euro digital. Vamos a ver. Hay un país que sí, yo lo conozco, y se va a negar en una porción además importante, que es Alemania. En Alemania el 70-80% de la gente sigue en efectivo. Lo normal es que un alemán lleve 300 y 400 euros en el bolsillo, de dinero de bolsillo. Hasta que se lo quita un falso refugiado. Luego bueno, eso es otro tema. Es decir, los alemanes sí son conscientes de lo que supone que desaparezca el dinero en efectivo. En España, como estamos, lo ha dicho Jesús, estamos, alienados y estamos agilipollados desde hace muchos años, pues no hay más que verlo. Yo lo veo a la gente joven. Vas al día o vas al campo o cualquier sitio de estos para comprar una pistola, pistola entre comillas, de pan que vale 45 céntimos, saca la chisma, la tarjeta de crédito. O el móvil o el reloj. Sí, exactamente, sí. Entonces, claro, dice, la gente ha perdido la noción. O sea, usted quiere que a usted le controlen que compra una barra de pan tal día, que va a comer a tal sitio, que tal. Usted es idiota. Entonces, yo, desde luego, personalmente, porque además me gusta, como decía la frase, el olor del dinero. Hay veces que el olor del dinero, pues en fin. Bueno, a veces el dinero huele a coca, o sea. sobre todo si ha estado en el Congreso de los Diputados ese billete. Yo soy muy de billetes y de hecho os puedo decir que mi grupo de amigos, ahora lo he dicho hace un momento. Coleccionas billetes, vamos, como Coldo. He venido de Santander. Como Coldo. En la cena que tuvimos después de la conferencia cenábamos 12. De los 12, 11 hemos pagado en metálico. Y una amiga no está la pobre, bueno, no llevaba, oye, es que tengo tarjeta. No, aquí no paga con tarjeta ni Dios. Y la hemos pagado. A ella. Pagamos 11 tíos, con ya más tíos de posibles, no yo, pero sí algunos de mis amigos, y nos negamos, joder, a pagar mediante tarjetas. O sea, no me da la gana, yo pago en billetitos, joder. Y además yo siempre hago la broma que las cajeras que no me conocen a lo mejor en el supermercado, ¿usted cómo va a pagar? Te lo preguntan, ¿en efectivo o con tarjeta? Digo, no, yo en efectivo porque acabo de vender unos misiles a Israel y va la cosa bien en el negocio. Y te me mira, no te da salida. No, claro, no te conoce y te miran diciendo. Y se cree que es broma, sí, ¿verdad? Que te tiene un traficante de armas. Y se cree que es broma. Había una cosa que ha dicho Jesús antes y ha puesto el ejemplo de la pandemia. Y no es casualidad, ¿no? Yo creo que el terror que tratan de inocularlos, que les funcionó muy bien la otra vez, sí. Aunque también comparto la idea de que hoy la respuesta sería muchísimo mayor que entonces. Mucha gente ha espabilado, mucha gente ha despertado de verdad y se ha dado cuenta de qué consistía eso. Pero en definitiva, estas amenazas, la guerra, el kit de supervivencia, el euro digital, lo son para justificar cesiones mayores de soberanía. El año 2009, Javier Solana, en una conferencia que dio aquí en España, que está publicado en toda la prensa, dijo, Europa es un laboratorio de gobierno mundial. Dijo, y él manifestó entonces su sorpresa ante la facilidad de las cesiones de soberanía que estaban llevando a cabo los países de la Unión Europea. Dijo, no esperaba que cedieran la soberanía de una manera tan aquiescente, ¿no? Tan alegre, con tanta conformidad. Y eso es lo que ha pasado realmente. Pero hemos llegado ya a un momento en el que, bueno, después, por razón de la crisis económica, la crisis política, todo el surgimiento de fenómenos de contestación frente al poder de Bruselas por toda Europa, etcétera, algunos países que francamente están absolutamente desmarcados, en mayor o menor medida, pero en fin, Hungría, Italia, algunos con una amenaza, entre comillas, cercana también al gobierno, un país como Francia, ¿no? Que si Francia cae, por decirlo así, el tinglao se terminó, ¿no? Lo que necesitan es, para justificar unas mayores cesiones de soberanía, lo que necesitan es una amenaza. Y, lógicamente, necesitan que esa amenaza sea global para dar una respuesta global. Eso fue lo que alegaron en la pandemia. Y a partir de ahí, bueno, estuvieron hablando, lo que pasa es que el asunto ha encallado y ahora con la llegada de Donald Trump peor, claro, la OMS, ¿no? La OMS se tenía que convertir, que es la Asamblea de la Salud, tal y como se conoce, se tenía que convertir en el organismo rector de todo este tipo de cosas. Cuidado, no solamente de las pandemias o de enfermedades o tal, sino que iba a ser un embrión de un gobierno mundial, porque iba a tener muchas más atribuciones aparte de las meramente sanitarias. O sea, esto se planteó y tal, las decisiones... Bueno, la OMS es todo menos científica, o sea, menos médica. Bueno, lo dirige Tedros, que es un ideólogo marxista, ¿qué queremos? Y aparte, toda la participación, digamos, hoy está en manos
de fundaciones privadas, de multimillonarios, o sea, es privadísima. Antes la relación era la contraria, era un 80% de países, de estados, y un 20% de capital privado, y ahora es exactamente al contrario. Y el capital privado está fundamentalmente en manos de Bill Gates a través directamente de su fundación o a través de su participación en las otras fundaciones que constituyen el grueso del privado del 80% que manda en la ONU, ¿no? Y que, por tanto, dirige los objetivos de la OMS, que dirige los objetivos porque las donaciones son finalistas. Es decir, que estos filántropos dan dinero, pero para lo que ellos quieren, no se pueden destinar a otras cosas. Y ellos dicen, no, yo doy 600 millones de dólares, pero los doy para la malaria en Sri Lanka o en el sudeste asiático, y no puedes emplearlo en otra cosa o emplearlo en otra cosa, ¿no? Con lo cual se financia lo que ellos quieren en función de los objetivos, es, y por tanto los objetivos favorecer a ayudar a un país en concreto, claro, a un y por gobierno. tanto los objetivos los marcan ellos. Entonces aquí la cuestión fundamental es que se trata de generar esa angustia con carácter global para dar respuestas globales, claro, porque vamos a un gobierno mundial, lo que quieren impulsar ellos es un gobierno mundial. Problema. El tema del COVID ya coordinó bastantes acciones comunes que todos adoptaron las mismas. Pero les salió mal, José Luis, porque hubo países, en ocasiones los que menos lo esperaban, Suecia, por ejemplo, que tomó decisiones por su cuenta y que le salió, por cierto, muchísimo mejor que a países como España, que todo consistió en encerrar, hacer caso, en no sé qué tal y cual, y Suecia tomando otras decisiones salió muchísimo mejor librada del asunto. Entonces, siempre pasan esas cosas que, pues, que sale un meteorito por ahí que no acepta o que no se adecua a los planes y tal. Entonces, la OMS, además, sus decisiones todavía hoy no son vinculantes. Se estaba tratando precisamente, cuando gana las elecciones Trump, se estaba tratando precisamente de hacer vinculantes a los estados las decisiones de la OMS en materia sanitaria, que era un primer paso para los siguientes estadios, ¿no? Entonces, la clave aquí consiste en eso. O sea, nadie se cree, bueno, sí, desgraciadamente mucha gente se lo cree, pero quiero decir, nadie medianamente informado se cree que Putin quiere conquistar Europa occidental, ni oriental, eso es un disparate. Bueno, yo creo que no podría hacerlo, además. No puede hacerlo, pero si es que, como se ha dicho antes, hace nada se estaban riendo de que tenían que mandar mulos al frente. Y ahora dicen, y de repente se ha convertido en una potencia. Repito que tiene un 25% más de PIB que España. No tiene más. Sí, es verdad que ellos a defensa, a Fuerzas Armadas dedican lo que les da la gana. O sea, pueden asignar recursos. La Unión Europea dedica a defensa en este momento, antes de los 800.000 millones, 4 veces más que Rusia. La Unión Europea. El problema de la Unión Europea... Sí, lo que hay que ver es luego si eso tiene capacidad de respuesta coordinada. Porque ya hemos visto que viene la gota fría y en Valencia las Fuerzas Armadas españolas tienen que pedir permiso a la frontera de Valencia como si fuera otro país. Claro, y lo piden a las emergencias civiles de Valencia. El objetivo es ese, exactamente. El objetivo es que eventualmente el ejército español quede bajo mando de Macron. Claro, habría que ver, Fernando, en qué gastan los países europeos su dinero en defensa, porque ni siquiera tienen capacidad. O sea, hay más mandos que soldados. Ahora mismo se está abriendo el debate en Francia y en Alemania acerca del servicio militar obligatorio, debate que aquí no se ha abierto, pero que en algún momento habrá que abrirlo. Es una vía muerta, pero no hay, o sea, gasta dinero, pero habría que ver si está bien gastado. Si es que eso es una vía muerta, eso no va a ningún lado. Si Europa no tiene ninguna capacidad de respuesta, pero no en función de su capacidad militar, sino en función de su capacidad moral. Europa está absolutamente incapacidad. Tú preguntas a los europeos, ¿usted daría la vida por su país? ¿Usted defendería a su país? Y te dicen, bueno, qué coñazo. ¿Qué país? ¿Qué país? No. Es así, claro. O sea, si la pregunta la hace sobre Europa, ¿usted defendería Europa? ¿Quién va a ir? Eso los europeos en general, los españoles mucho menos. Porque además, dentro de lo que cabe, en Europa todavía, los que nos movemos por ciertas naciones de Europa, ves que evidentemente no es lo que era, pero hay ciertos sentimientos patrios y hay ciertos sentimientos de esto que no me lo toquen, que es mío, ¿no? Aunque también han llegado a unos índices tremendos de pérdida de soberanía y lo han permitido esos estados, ¿no? Pero también vemos que están reaccionando, entre comillas, de alguna manera, cosa que en España veo que va muchísimo más lento. Pero es que además, esto de lo de defender nuestra nación, el español medio, independientemente de lo que nos estén diciendo ahora sobre la posible invasión de algunos países europeos por Rusia, si rascas un poquito y le haces dos preguntas y le dices, oye, ¿tú estás a favor de una guerra de este tipo? Hombre, pues no, pero también hay que tener en cuenta el enemigo peligroso. Digo, ¿tú consideras un peligro la amenaza que hay en España relacionada con Marruecos, inmigración y demás? Y la gente, en petit comité, en distancias cortas, todos te lo reconocen. Oye, ¿tú consideras un peligro la disolución de la nación española como la entendemos, no solo geográficamente, sino históricamente, y la ves amenazada por los separatismos regionales, y también te lo reconoce? ¿Tú estarías dispuesto
a luchar por la unidad de España o luchar por la defensa de nuestra frontera, hombre, pues no, para eso está el ejército. Y le dices, pero vamos a ver, pero tú no me estás diciendo que el ejército hay que mandarlo a Rusia para combatir a Ucrania. O sea, tú que me estás reconociendo que el ejército tendría que estar para defender a la nación española en 2 ejemplos que te he puesto, para los que, además, legalmente es lo que está constituido un ejército, y me estás diciendo que para eso está el ejército porque tú no darías el paso para hacerlo, pero también defiendes que ese ejército español se vaya a combatir a miles de kilómetros a un enemigo que no sabemos cuál es, que en principio no nos ha hecho nada, porque Marruecos, el separatismo, sí nos ha hecho algo, nos lo hace todos los días. Entonces, esa es la incongruencia del pueblo español. Y con eso, como comentaba Fernando, con eso cuentan. Bueno, cuentan que aunque haya cierta reacción con relación a hace unos años, saben que la inmensa mayoría de los españoles no solamente es que se la sude la defensa de lo suyo, es que se pondrían al lado del enemigo con tal de que le dejen seguir viviendo en paz. Bueno, pero es que tenemos una casta política que está pidiendo, que está hablando de rearme, y un gobierno, cuidado, que está hablando de rearme, aunque evita el término por todos los medios, pero que se está refiriendo a eso con un gravísimo daño para el gobierno, porque este gobierno, recordemos que el Partido Socialista no gana las elecciones y que se apoya en todos los socios a su izquierda. Y les está dando vida cuando Sánchez lleva 6 años destruyendo todo lo que tiene a su izquierda para fagocitarlo y absorberlo y que engrose el voto. Y así algún día ganar las elecciones. Efectivamente. Y no tener que depender de ellos. Se han encargado de machacar a Esquerra Republicana, se han encargado de machacar a Podemos y se han encargado de machacar a Sumar. Y eso lo ha hecho el PSOE, no lo ha hecho nadie más. Es decir, un gobierno que depende de esta gente y no tiene otro apoyo, porque no tiene otro apoyo, es capaz, sin embargo, de, digamos, de erosionar hasta tal punto la base de su poder político. Es decir, se la está jugando Sánchez. Lo que ha pasado ayer no es ninguna broma en el Congreso, de verdad. Yo soy de los que piensa que Sánchez va a agotar la legislatura, va a hacer lo que sea y tal igual. Bien, pues lo que hizo ayer fue poner en peligro precisamente es la duración de esa legislatura. Y lo hizo para cumplir los designios de su amo, para cumplir los designios de Bruselas, para cumplir los designios de quien le ordena. Sí. Realmente, porque aquí ya no tenemos soberanía, de quien toma las decisiones de verdad. O sea, fijaos si eso es importante. Sin embargo, se está hablando de rearme y hasta el punto de jugarse su propio gobierno con todo lo que eso supone. Es decir, con su inmunidad, con la que le está cayendo o le debería caer y el peligro en el que se pone, se la está jugando por Ucrania. Pero aquí no se ha hablado nunca de rearme durante décadas. Al contrario, frente al peligro que sí tiene España, que no tiene el amo de Bruselas, no, que tiene España, que es Marruecos. Aquí hablar de eso ha sido tabú siempre. No había que mirar a Marruecos, no había que hablar de rearme, no había que hablar de verdad, levantar un ejército en condiciones. Aznar se lo carga, se carga el ejército, de todos los modos y maneras, rediseña el ejército y crea unas fuerzas armadas, que ya no es ni el ejército, son las fuerzas armadas, crea unas fuerzas armadas que se convierten en un instrumento al servicio de los intereses de la OTAN y de la Unión Europea. Esa es la realidad. Unas fuerzas de intervención rápida, pero que no le hacen ningún servicio a España, pero absolutamente ninguno. Tenemos los tanques en Letonia, pero no los tenemos en la frontera sur, no están en Ceuta y Melilla. Es decir, estamos hablando de dinero, estamos hablando de rearme, estamos hablando de rearme material, industrial y moral para defender los intereses de la Unión Europea en Ucrania y no para defender los intereses de España. Yo creo que hay pocas imágenes que arrojen, digamos, mayor claridad acerca de la clase de traidores que gobiernan España. Hombre, hay cosas más graves. Yo lo he denunciado en el programa del Rubicón, en esta casa, que dirige el coronel Camacho. La noticia no ha salido prácticamente en ningún medio de comunicación español, pero en lo que va de año estamos a 25, 26 de marzo y 27. Llevamos metido ahí el chiringuito de ese 3 días que no sale. Es decir, en 3 meses han atracado 5 submarinos nucleares en Gibraltar averiados. Sí. Cuando digo averiados, oiga, tenía fugas radiactivas. Nadie ha dicho nada, porque han decidido que Gibraltar va a ser el taller de reparaciones de los submarinos nucleares británicos. No va a ser Portsmouth, no va a ser Southampton, ni Brighton. Va a ser Gibraltar. Y además con un agravante. Todos los submarinos que entran vienen escoltados, porque vienen averiados, por fragatas de la Royal Navy y sistemáticamente invaden aguas territoriales españolas
y lo único que se ha mandado, un poco al hilo de lo que está diciendo Fernando, eran pues 2 o 3 patrulleras de la Guardia Civil. Oiga, una patrullera frente a una fragata británica, cuidadín, ¿eh? Incluso ha habido amagos de abordaje por parte de las fragatas de la Royal Navy, lo cual me parece gravísimo, porque eso es un acto clarísimamente de agresión, y la Armada Española, que sí está navegando por el estrecho de Gibraltar, yo tengo información y por eso lo estoy diciendo, y por las aguas canarias, ha recibido órdenes de que aunque usted lo vea, un ataque, y lo digo claramente, un ataque de una fragata inglesa a una patrullera española, ustedes miran para otro sitio. Eso todavía es más grave porque, claro, Fernando hablaba de los tanques en Letonia. Bueno, están en Letonia, pero a mí lo que me parece grave es que haya una fragata española, yo qué sé, la Blas de Lezo, navegando por aguas del estrecho, vean que hay un intento de abordaje por parte de una fragata inglesa a una patrullera de la Guardia Civil y tengan órdenes de mirar para otro lado. Oiga, lo que ha dicho Fernando y lo apoyo totalmente, no es un ejército que defienda la soberanía española. Es un ejército para defender otras cosas. Y además esto no es de hoy, esto viene de lejos. Claro. Yo podría contar, que no voy a hacer ahora, pero más que nada por falta de tiempo, yo he estado 6 años en la Armada, mi padre era también miembro de la Armada, estaba en el Colegio de Funcionarios de la Armada, he ido a campamentos de la Armada, y yo sé que esta situación de ahora con Pedro Sánchez en el gobierno, es solamente una consecuencia lógica de a lo que nos han ido llevando durante décadas. También, claro, cuanto más degradada está la nación, pues más posibilidades haya de que esa degradación llegue a todos los estamentos, incluido las Fuerzas Armadas. Pero yo cuando estaba allí, es que yo veía que, por ejemplo, como ETA llegó a hundir, no que se cayera del todo, sino a deteriorarlo el Marqués de la Ensenada, el destructor Marqués de la Ensenada, pues la medida fue mantenerlo a flote durante un tiempo para aparentar de que no había sido gran cosa. Lo hundieron con una lancha de estas portátiles teledirigidas, con explosivos. Y luego desguazarlo, por supuesto. Y el paso siguiente es que yo estaba destinado a la zona marítima del Cantábrico, con sede en Ferrol, pero que en teoría tocábamos Santander, Vigo, San Sebastián, que ningún barco español, de la Armada Española, fuera a los puertos de Vascongadas. Porque para evitar que pudiera haber otro atentado, o sea, no arrasar y coger a los que hubieran hecho eso, no, la solución que no vayan. Y cuando íbamos, ahí íbamos, porque yo entonces estaba con el destructor Méndez Núñez o la fragata de Extremadura, lo que hacíamos era, para que toda la dotación del barco, yo entonces no sé si cobraba 727 pesetas, evidentemente los oficiales cobraban bastante más, cobraran peligrosidad, que era un 175% del sueldo, se fondeaba a 3 o 4 millas del puerto de San Sebastián, con lo cual habías tocado tierra de San Sebastián. Ojo, estabas tocando no tierra extranjera, tierra española, claro, pero no corrías el riesgo de que te pasara algo en el muelle del puerto, pero los mandos que sí que decían, oye, que si me quitáis esto, me quitáis los ingresos de cuando vayamos ahí por peligrosidad. No te preocupes que fondeamos a 3 o 4 millas. Tú vas a tener tu sueldo garantizado, pero no se entraba, claro, para no molestar en el muelle. Es decir, esto no lo ha hecho en tiempo de Pedro Sánchez, ni de Rajoy, ni de Aznar, no. Estoy hablando de los años 80, primeros 90. No sé lo que se estará haciendo ahora, claro, supongo que no habrá evolucionado. Pero fíjate, la desaparición de los uniformes en la calle, tú que hablabas de otros países europeos que conoces, en Francia, en Alemania, Finlandia, etcétera, tú, la presencia de las Fuerzas Armadas uniformadas en la calle es natural, igual que ves a la policía o ves a los bomberos, es un uniforme de trabajo y van y la gente lo tiene percibido con ese sentimiento que decías tú, también patriótico y tal, y la gente lo entiende como una cosa natural. Aquí desaparecieron los uniformes con la ETA, porque era un motivo de riesgo para el militar. Circular en la cual le combinaban, no le obligaban, pero lo que combinaban y aconsejaban a que no saliera de uniforme de su casa, y eso que él salía de su casa, cogía o bien el autobús de línea para ir al cuartel general de la Armada donde estuviera destinado, o en estos autobuses grises, en concreto grises eran de la Armada, que lo que hicieron fue cambiar el color también, o sea, para que no le pusieran atentados como si el etarra, porque le cambies el color del autobús, pues ya no sabe de qué es autobús. O porque una persona salga uniformada o no. Es decir, los comandos de ETA lo que hacían era, a través de sus comandos de información fidedigna. Tenía 14 fotos del coronel. Pero todo eran cesiones porque la intención real era que no se vieran uniformes en la calle. Que pero eso no se ha recuperado. Dice que desapareció la ETA, pero no se han vuelto a ver. Has puesto el ejemplo de Finlandia, perdón un segundo. Has puesto el ejemplo de Finlandia. Yo cuando sigo yendo, en cualquier estación se ve esa imagen que se veía antes de España. En España la imagen del marinero con el petate en una estación, del soldado con el petate
en una estación. Cogiendo el metro, el tren. Y allí sigue habiendo. Y claro, decir, es que esto es por Putin. Me decía uno, digo, no, esto es que lo ha hecho toda la puta vida Finlandia. Claro. Primero porque allí el servicio militar sigue siendo obligatorio. Por lo tanto, hay chavales de 20 años que están yendo a sus casas, oyendo al cuartel, oyendo a donde les dé la gana. Cuando ibas que había miles de tíos. Y segundo, porque no es que Putin, antes de entrar lo estaba comentando con Luis, es que Finlandia tiene la rivalidad bélica con Rusia, esté Putin, esté Stalin, esté el zar o esté Quasimodo, o sea, siempre ha tenido. Y por lo tanto, una manera de demostrar poderío, de demostrar profesionalidad es que se vean uniformes y la gente está acostumbrada. Es más, si en Finlandia quitaras que se vean los uniformes por la calle, cuando la gente se preocuparía. Es cuando dirían, oye, ahora sí que estoy vendido, porque no es que el chavalito de 20 años me fuera a defender, pero hay algo por ahí, una institución que parece que me va a defender. Si te pliegas a quitar los uniformes, que es lo que se hizo en España, te pliegas. Es más, a estos militares, cuando me enseñaba mi padre estas cosas, me enseñaba, sin embargo, que sí que se recomendaba que siguieras yendo armado, pero que nunca llevara el arma en un cinturón, en un maletín, en una bolsa de deportes, ibas a otro. O sea, te dejaban ir armado, que tenía cojones con militar, no me dejaban ir armado, pero que no lo llevabas puesto. No vaya a ser que fueras en el autobús, te levantaras así el brazo para cogerlo y se te viera la culata una pistola, ¿no? Porque eso también podría armar. Y era otra de las medidas del terrorismo, y no solo el terrorismo, de que no querían que se vieran militares de uniforme y con posibilidad de llevar armas. Y todo eso se ha ido cediendo por todos los gobiernos del régimen de 78. Pero fíjate, eso que estás comentando, que es cierto, mi suegro es coronel de caballería, ya retirado, él no lo siguió. Esa orden vino en el año 77-78, él estaba destinado en aquel momento, él vive en una colonia, sigue viviendo en una colonia militar, ahí era muy fácil, todos eran militares en la colonia militar, él siguió yendo de uniforme en su coche particular y barma, punto. Pero yo hice la mili en el año 81 en Córdoba había uniformes para aburrir. Allí los mandos iban de uniforme, iban de faena o iban de bonito, como decíamos allí. En Córdoba no tuvo ningún efecto ese tema. Yo recuerdo perfectamente que me llamaba la atención cuando llegabas a Madrid. En Madrid nada más que veías a los soldados, pero no veías a los mandos de uniforme. Pero en Córdoba puedo asegurar que entre el año 81 y 82 que yo estuve sirviendo, los mandos iban por la calle y además, bueno, si iban de faena, imagínate si se les veía el pistolón, el 9 largo, joder, de cojones. Y con perdón, pero eso era así, o sea, que depende de las órdenes que hubiera, yo no sé si sería cuestión de la región militar o cuestión del gobierno militar de turno, pero desde luego en Córdoba, en el año del 81 al 82, los mandos sí iban vestidos de uniforme y por la calle iban armados, yo los he visto con pistola. Sí, pero a la larga eso se no, perdió, luego ya decir, al final, claro. Yo he vivido en un barrio militar toda la vida y fue bastante brusco la desaparición a comienzos de los 80, efectivamente durante unos años seguían yendo de uniforme. Pero a principios de los 80, sobre todo, además, ayudó, entre comillas, mucho el 23 de febrero. Sí. Ayudó mucho a este asunto y entonces se dijo, bueno, pues los últimos momentos de la Unión de Centro Democrático, todo el proceso de domesticación del ejército y posteriormente la llegada del PSOE que civilizó, en el sentido de que hizo civil enormemente el ejército, borró literalmente a los militares de la gente. Yo iba andando, yo vivía en el siguiente bloque donde acababan los bloques militares, un bloque civil, pero yo iba andando, pues recorriendo para ir a mi instituto, todo eran casas militares y de repente pues pasó uno de ver uniformes permanentemente, la policía armada, la policía militar claro, que patrullaba las calles, porque yo me acuerdo con los barrios, con sus fusiles y con metralletas. O sea, y te podía parar y pedir la documentación. Sí, y por supuesto, la policía militar estaba... De hecho, mi barrio, el barrio donde yo vivía, es el barrio de toda España, por barrios, si lo diremos por barrios, el barrio de toda España donde ha habido más atentados de ETA y más muertos de ETA. No es en Bilbao. A mí cuando me dicen, es que tú no has vivido en Euskadi, y esas gilipolleces que te dicen los iluminados y cuñadetes de turno, y te digo, no, yo no vivo en Bilbao, ciertamente. Yo he vivido en el barrio donde han matado a más gente. De hecho, algunos, bueno, no diré que amigo mío, pero sí gente contra la que yo jugaba en equipos de fútbol, gente de mi instituto, compañeros míos, que habían cogido el coche ya teniendo 20 años, en una bomba destinada a su padre, que era coronel, y el chaval, pues reventado, ¿no? Y ha pasado en más de una ocasión. En fin, quiero decir que yo he ido andando por esa avenida, por ese paseo de la Virgen del Puerto, que era mi casa, y he ido andando por allí y he visto como en 13 Rue del Percebe,
una casa, la casa de unos militares y tal, con toda la fachada, con toda la pared derrumbada abierta, y donde tú veías el cuarto de baño, el salón, en fin, el dormitorio, la cocina, etcétera. Uno de nuestros amigos y camaradas y colaborador de esta tertulia, Martín Estrillas, allí mismo asesinaron a Martín su padre. Estrillas vivía justo al otro lado, es decir, el paseo de la Virgen del Puerto está entre, digamos que el río Manzanares, y luego, enfrente del Paseo de la Virgen del Puerto, al otro lado del río Manzanares, está la avenida del Manzanares, que es donde vivían Estrillas. Y yo recuerdo perfectamente aquello porque yo estaba en ese momento en la calle, estaba al otro lado, lógicamente, y yo recuerdo el ruido del atentado. Lo que ahora que recordáis a Saiden Estrillas, tiene una entrevista muy buena que hace Alfonso Rojo en Periodista Digital, fantástica, me parece que es un poco más de media hora, que recomiendo totalmente verla, y ese esclarecedor de aquel momento es estupendo. Por eso digo que todo eso desapareció de las calles, porque el uniforme pues pasó, para la casta política, y eso se proyectó sobre los españoles, pasó a ser objeto, digamos, de vergüenza, ¿no? Y a largo plazo, aunque es verdad que a principios de los 80, el asesinato de Inés Trillas fue el 86. Junio del 86, 2021, si no recuerdo. 16 de junio. O 16, pues. Si no recuerdo mal. 16 de junio. Tal, y todo eso, bueno, pues se expulsó de las calles de España, porque daba vergüenza, porque... Yo recuerdo, por ejemplo, de excombatientes de la División Azul, de coroneles, que ya eran, claro, en aquella época, estamos en los 70, que llevaban pues el distintivo de la División Azul bien visible, ¿no? Y aquello, pues bueno, pues era, joder, en fin, en mi instituto pues, se alzaba la bandera, que era un instituto que tenía digamos, un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, y se izaba la bandera antes de entrar en clase y todas estas cosas. Todo eso ha desaparecido absolutamente y parece... Hombre, quitaron la bandera española hasta de los buzones de correos. Pues ahora izarán la bandera. Que era grises, con una bandera. Sí, ahora izarán la bandera de la Unión Europea y entonces en todos los colegios obligarán a la gente, a los niños, a que vayan ahí a que lleven un pendrive con las criptodivisas y como dice la bandera europea. Yo es que además, ahora sí que yo sé que querías tocar otro tema y además yo también quiero tocar el tema. Sí, porque media hora, nos queda media hora de programa y pero sí, abordar. Pero es que cuando mucha gente me pregunta, bueno, tú, pasado militar, defensor fascista, defensor de la unidad de España y tal, ¿cómo te definirías? Yo me defino como independentista español. Es decir, yo quiero que España sea independiente. Cuando llaman independentistas a los separatistas, digo, no, yo no soy independentistas. Yo sí lo soy, ellos son separatistas. Yo quiero que España sea independiente de la Unión Europea, independiente de la OTAN, independiente de la Agenda 2030, independiente del nuevo orden mundial. Yo creo que mi nación sea independiente. Y además, no es un sueño quimérico, es que España no solamente es que haya sido independiente, es que ha sido imperio. Bueno, como China. Y vale, China es independiente. Pues, claro, China hace sus que cosas. Evidentemente no vamos a llegar a ser un imperio como lo hemos sido, pero ¿por qué no podemos optar a ser independientes? ¿Por qué no podemos optar a recuperar nuestra soberanía? O sea, aquí hay dos entes supranacionales que son los que nos quieren meter en la guerra ahora unidos, la OTAN y la Unión Europea, la OTAN sin Estados Unidos y la Unión Europea, que en realidad lo que son es trituradoras de patrias y liquidadoras de soberanía. O sea, su función es acabar con las patrias y las soberanías nacionales. Claro. Y aquí los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, digo por votos, no digo por luego de verdad preguntar uno a uno como decía antes, votan a una serie de partidos que les otorgan a estas dos instituciones, tanto a la Unión Europea como a la OTAN, nuestra posibilidad de defensa, nuestra posibilidad de generar empleo, nuestra posibilidad de qué hacemos con nuestros campos, qué hacemos con nuestra salud. Les hemos otorgado esto y parece como... es un anatema, o sea, es algo que no puedes decir que cuestiones lo que dicen esas dos entidades. Todos dicen, no, pero la izquierda se opone a la OTAN. Hombre, la izquierda no sabe ni a qué oponerse. La izquierda, si apoya, por ejemplo, lo que ocurre en Palestina, no es porque está a favor de los palestinos, es porque cuando empieza todo este conflicto, Estados Unidos se sitúa al lado de Israel y la Unión Soviética se sitúa del lado de los otros. Entonces, ¿ellos a quién iban a apoyar? A la Unión Soviética. Bueno, eso fue posterior, hasta la Guerra de los 6 días, hasta 1967, realmente, y sobre todo en los comienzos de la construcción del Estado de Israel, quien apoyaba más era la Unión Soviética. Es decir, tuvieron tensiones fortísimas con Estados Unidos y esa parte de ahí. Pero la izquierda, yo creo que... Por eso digo que lo de la OTAN es algo anecdótico. O sea, si se oponen a la OTAN es porque se estaban a favor del Pacto de Varsovia y se enfrentaron a la OTAN. Ahora, si la OTAN defiende los intereses del globalismo, que es lo que defiende la Europa, es decir, yo lo mantengo. Y ya con esto os termino. La OTAN para mí es el brazo armado de la Agenda 2030.
Pues el brazo armado del globalismo. Sobre eso no hay duda. Pero la oposición de la izquierda, porque ahora parece que se está articulando otra vez un movimiento no a la guerra, ¿no? De hecho, hay la tendencia en Twitter y tal, no sé qué. Bueno, realmente no es por razones de los objetivos de política exterior. Es decir, la izquierda tiene una oposición a lo militar que es prepolítica, que es ideológica. Es decir, lo que ellos odian es que exista una institución en donde haya jerarquía, camaradería, sentido de la autoridad. Eso es lo que odian. Siempre y cuando no la puedan manejar ellos, No, claro. pero es que ellos no crean eso. O sea, ellos entienden que eso es un arma, cuando ellos, en fin, están al frente de una revolución, es un arma para imponer, y por eso son ejércitos políticos, no son pero no entienden el ejército. Es decir, el ejército para ellos, sobre todo a partir de los años 50, de las formulaciones de la Escuela de Frankfurt, de la personalidad autoritaria, el célebre libro y tal, a partir de ahí es negro sobre blanco. Es decir, ellos creen que esos son valores fascistas per se, aunque no estén sirviendo un objetivo específicamente fascista ni nada parecido. No, es que el hecho de que exista una institución así, una institución basada en la obediencia, en la autoridad, en la camaradería, eso... En el honor. En el honor. Hombre, eso para ellos Corea del sí, Norte, como concepto, es fascista. Pero ¿no? Corea del Norte y Cuba tienen también fuerzas armadas, faltaría más, ¿por qué no? Claro. Sí, pero son fuerzas armadas ideológicas. Es otra cosa, es otra cosa. Aquí lo entendemos de forma distinta. Las fuerzas armadas son una columna vertebral de la nación. No dependen de un régimen político, sino de la nación. Ellos no. Para ellos las fuerzas armadas son un brazo ideológico. Son una especie, son las milicias, lo que pasó aquí, cuando las milicias dieron paso al Ejército Popular de la República. Son las milicias militarizadas. O sea, ellos lo entienden así, pero ellos no creen en el concepto mismo de ejército. Y por eso iban en contra de los anarquistas, porque los anarquistas lo planteaban de una manera de otra manera diferente. Claro. De otra manera. Bueno, error el igualar lo de la mili por abajo y en vez de incorporar a las mujeres a la mili y plantear otro modelo de servicio militar, lo que se hizo fue quitarlo, o sea, ni mujeres ni hombres, ¿no? Quitarlo totalmente. Y luego es muy extraño, no podrá llevarse nunca el ejército europeo o una defensa europea autónoma fuera de la OTAN si no tiene política exterior ni diplomacia, o sea, porque no sabe quiénes son sus enemigos. Sería una defensa, un sistema de defensa ciego. No sabría si son los actuales socios de la OTAN, si sería Rusia, si sería China o si sería el norte de África. Con lo cual, por eso es mentira, claro, porque no tiene definida. Por eso es una excusa argumental que no tiene definidos miedo ni los enemigos, o sea, y arrebatarnos soberanía. A lo mejor serían los Estados Unidos, nuestros actuales socios en la OTAN, probablemente podrían ser los contra quien tendríamos que competir. En fin, quiero aprovechar la última media hora, queridos Fernando Paz, Jesús Muñoz y Luis Sánchez de Movellán, en abordar el tema de la Cruz del Valle de los Caídos, ¿no? Y bueno, la basílica y tal. Parece que la idea del gobierno en ese acuerdo repugnante al que ha llegado con la Iglesia, pues es considerado por muchos, entre otros por el propio Javier García Isaac, que publicaba ayer un editorial sobre esto en edatv.news, es considerado como una traición, ¿no? La cobardía del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española, pues que ha tenido una actitud absolutamente sumisa o colaboradora incluso con la reasignación, porque es además una reasignación. Al final quieren simplemente dejar lo que es el altar, pero el resto reasignarlo con un fin en resignificarlo con un fin museístico, no sabes qué, que claro, evidentemente allí no van a salir los retratos de los frailes fusilados ni de los curas asesinados, de los 8 o 10.000 monjas y frailes y diáconos y curas y sacerdotes que fueron ajusticiados y asesinados durante la guerra civil solo por llevar sotana o hábito, ¿no? Esos no, estarán otras cosas que son las que quiere ahora mismo el gobierno, y en eso va a colaborar la propia Iglesia, ¿no? Que es lo que parece verdaderamente asqueroso e inaceptable, ¿no? Está pendiente de ver qué es lo que va a ocurrir con el padre Cantera. De momento está esperando su nuevo destino. Es que pero ayer su mandato. Ayer, bueno, es la excusa que han puesto. Es la excusa que han puesto, sí, ¿no? Tienes razón, Ayer salió, el 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación de Jesucristo. Había sido anunciado a través de la web del Valle de los Caídos que ha sido nombrado prior administrador de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos el padre Alfredo Maroto Herranz, que es monje también del monasterio. Eso es lo que hay hasta el momento, pero claro, evidentemente poco a poco va colocando sus peones el gobierno como estaba previsto, ¿no? Primero saca Franco, luego el propio Pedro Sánchez dijo no, pero José Antonio Primo de Rivera no, porque dentro de lo que es
la ley de memoria histórica entonces, memoria democrática después, es también otra de las víctimas, otro de los tal, y no va a ser tocada el enterramiento. Sin embargo, sí lo fue profanado. Van a continuar con las profanaciones también del resto de bueno, que ellos son un lugar santo y un cementerio, y van a continuar abriendo las criptas y las cajas con los restos de las personas caídas. Y luego la reasignación de todo el espacio, ¿no? De todo el espacio de lo que es la basílica, ¿no? A mí lo que me parece, y lo hablábamos un poco antes de entrar en el programa, me parece coherente que el gobierno tenga esas intenciones. Lo que no me parece aceptable es que la Iglesia colabore con esto, ¿no? Exactamente. Precisamente hay un comunicado, no voy a aquí a limpiarle sus miserias a la Archidiócesis de Madrid, pero anoche mandó, o por lo menos a mí me ha llegado este comunicado anoche de fecha de ayer, en el cual decía: lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma. Basta que diga esto para que me crea que es todo lo contrario. Bueno, pero ya por de pronto han liquidado a 3, porque con el padre Cantera se han ido 2 más. El otro día la carita y el sacar pecho de Félix Bolaños diciendo que se habían quitado al falangista padre Cantera de en medio, era porque era una negociación que además, como bien ha dicho Jesús Luis, aquí volvemos otra vez a esa miseria del pueblo español en general, a esa miseria de todas y cada una de las instituciones del régimen del 78, ha dicho unos pasos que efectivamente se nos iban a nosotros diciendo, cuando algunos de una manera más vehemente, más, no quiero utilizar la palabra violenta, pero sí contundente, decíamos que había que oponerse a los primeros pasos que se estaban intentando dar en el Valle de los Caídos, en concreto hace 25 años, en el año 2010, que algunos estuvimos allí y se desplegó una pancarta de PSOE profana tumbas. El PSOE de entonces, 15 años, 2010, están las imágenes. En el programa de la hora del café de este martes, hemos estado hablando de lo que ocurría en esos días y nos decían, no hagáis ruido, que al final no va a pasar nada. No hagáis ruidos, y en el año 2019 profanan la tumba de Franco. No hagáis ruido, que ahí se van a parar. No hagáis ruido, que, como decía José Antonio, no le tocan porque... Dijeron que no le iban a tocar. Se comprometió el propio presidente del gobierno. Entre medias... La tumba sí. Siempre dijeron que la tumba sí, lo que pasa es que no lo iban a sacar. Sí, que lo iban a meter reubicar. En el usuario común y tal. Luego, pero bueno, José Antonio, vale, pero no, que lo de resignificar el valle no lo van a hacer, que lo de tocar los osarios no lo van a hacer, que lo de sacar a los vecinos de ahí no lo van a hacer, que lo de... Pero poco a poco van a... Y han ido haciendo todo, y mientras nos decían, a los que intentábamos oponernos, alguna vez hemos hecho ruido, aunque no querían negar, nos lo negaba la Iglesia, nos lo negaba incluso la Fundación Francisco Franco, nos lo negaba, por supuesto, los partidos políticos tradicionales, nos lo negaban todos, y aún así, algunos nos hemos ido manifestando de una manera o de otra. No hagáis ruido, que ya verás. Pues no, pues van a hacer lo que les dé la gana. Y ahora lo último que se está diciendo estos días, con diputados y con, por ejemplo, ese profesor universitario, que por cierto fue miembro del Tribunal Constitucional, el tal Urías, es de dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, pero lo dicen con estas letras, y además es un tío, que tengo por ahí el tuit, lo he colocado estos días, que me da hasta vergüenza leerlo, que este señor se cagaba en Dios, en la Virgen, en no sé qué, y ha mantenido ese tuit, y el otro día, como le pusieron unas pegatinas en la puerta de su despacho en la Universidad de Sevilla, las entrevistas, el ataque sufrido... o sea, que te pongan una pegatina es comparable a dinamitar la cruz de los caídos. Bueno, no es solo comparable, es muchísimo más grave. Claro. Y entonces están haciendo con esa labor de zapa, con esa labor de comerte el coco, de que esto se normalice. Y nos vamos a quedar sin la cruz de los caídos como yo me quedé sin abuela, salvo, que igual como comentamos con el euro digital, los españoles que estemos en contra de eso, demos un paso al frente. Si confiamos, como bien decía José Luis, que el Partido Popular, digo el Partido Popular porque es quien debería ser la alternancia, que no la alternativa, que su casa, en el gobierno, imagínate lo que deja de hacer en su casa, imagínate lo que va a hacer el Partido Popular. ¿El Partido Popular cuál? El que se considera de Adolfo Suárez, que prohibía manifestaciones con banderas de España en su reinado, en su gobierno. ¿Qué Partido Popular? El de Aznar, que el 20 de noviembre del 2002 condena el golpe militar fascista del 18 de julio en el Congreso de los Diputados. ¿Qué Partido Popular? El de Rajoy, que no toca ni una coma de la ley de memoria histórica, el del ministro catalá, que decía que estaba orgulloso de la ley de memoria histórica. ¿Qué Partido Popular? El que está quitando calles, placas, en las únicas localidades en las que quedan, en las cuales él es el alcalde, es el titular del ayuntamiento.
Pero ¿cómo les va a ayudar el Partido Popular en esto? O sea, todo lo contrario, es parte del enemigo. Jesús, el discurso en este momento, el discurso que estamos asistiendo todos a su despliegue, efectivamente es el de volar la cruz. Sí, se ha normalizado el discurso que hasta hace 25 años solo mantenían grupos de la ultra mega izquierda, del entorno de los Grapo. Sí, sí. O sea, ese, por cierto, discurso, lo intentó. Intentó volar. Sí, señor. Poner una bomba dentro de la basílica. Una bomba y tal. Bueno, ese discurso se ha normalizado. Y ese discurso lo ha normalizado gente como Iñaki Anasagasti, que pidió volar la Cruz del Valle de los Caídos hace ya 25 años o lo que sea, que no me acuerdo de la fecha. Pero vamos, gentuza como Fernando Garea, que ha pedido también la voladura del Valle de los Caídos. La peor ralea que uno se puede imaginar que anida en la cadena SER. Como el tal Queque, el imbécil este del tal Queque. Que se hizo caca el Queque cuando ha tenido que ponerse delante del juez. Sí, pero la cadena SER, en lugar de, en fin, dar explicaciones de que se pidan cosas como volar el Valle de los Caídos, a ser posible en domingo, para que haya más gente y con las piedras de la voladura ir a tirárselas a los curas pederastas, y añade que son todos, en un país en el que se produjo un genocidio contra el clero de 7.000 sacerdotes y de decenas de miles de católicos durante la Guerra Civil, en un país en el que sucedió ese genocidio, la Iglesia Católica calla. La Conferencia Episcopal calla y es cómplice y connivente de lo que está pasando, dejando, por cierto, a todos los que de una manera o de otra, desde distintos ámbitos, estamos defendiendo todo esto, dejándonos abandonados, dejándonos con el culo al aire y dejándonos a los pies de los caballos, sin la más mínima protección, que en algunos casos puede salir hasta cara, por muchas razones. Y la Iglesia Católica no digo un paso adelante, es que no echa ni una mano mínimamente protectora. Y lo que yo propongo, y lo llevo haciendo en muchos sitios, y lo seguiré haciendo, es que como estos señores, que no son otra cosa más que funcionarios eclesiales, no nos engañemos, estos señores no entienden otra cosa, si ellos no defienden nuestra cruz, nosotros no vamos a poner la suya en el IRPF. Sí. Nosotros no vamos a poner la suya, ¿vale? Y a los que tienen miedo de que, entonces la Iglesia, ¿cómo se puede proponer? Tranquilos, que sobrevivirá, en primer lugar. Tranquilos, que sobrevivirá, en primer lugar. Y en segundo lugar, más vale una Iglesia pobre y digna que esto que tenemos, con unas instalaciones mega chupiguays, y traicionando todo lo traicionable. Ha llegado un momento en que tenemos que decir basta, porque la culpa y la responsabilidad de tantas cosas que pasan en España y de la degradación que se ha alcanzado en la sociedad española es de esa conferencia episcopal, de esa jerarquía eclesiástica, no de la Iglesia, que somos todos los bautizados, sino de la jerarquía eclesiástica y de la conferencia episcopal que traiciona sistemáticamente al rebaño, sin que nadie haga nada, porque aquí nadie protesta. Y nos han colado desde 1975-80, nos han colado de todo, absolutamente de todo. Por tanto, tenemos que decir ya, no pongamos la cruz, que es el único lenguaje que entienden, no entienden otro. Eso dice un oyente, José Manuel, que me acaba de enviar un mensaje y dice: yo también voy a resignificar mi asignación a la Iglesia Católica. No, es lo que dice el tío. Y es que además te voy a decir una cosa, José Luis, es que es hacer un favor a la Iglesia. Al margen de todo es hacer un favor a la Iglesia. Fijaos en el contexto en el que estamos, en una España que es militantemente laica, donde no hay salvajada, barbaridad, blasfemia que no tenga su acogida en el espacio público. Bueno, todos sabemos lo que hay. Basta con salir a la calle, con poner una televisión, una radio, entrar en las redes sociales, en internet, lo que queráis. Todos sabemos lo que hay. Bueno, en una España donde hay una enorme acometividad contra todo lo católico, oye, qué curioso que ningún gobierno ha quitado la asignación a través del IRPF a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la hace dependiente, porque la hace sumisa, porque la subordina, porque es la argolla que le ata a la cadena de la esclavitud con respecto al Estado. Si de verdad queremos una Iglesia libre, tiene que desprenderse de la maldita X del IRPF. Y a partir de ahí ya nos entenderemos. Pero hay que hacer libre a la Iglesia, libre y digna.
Pero no solamente eso, vamos a ver, el problema de la Iglesia va más allá de lo que dice Fernando. La X que marcan los españoles, por cierto, cada año lo marcan más, porque curiosamente hay mucho más ingresos, ya va camino casi de los 300 millones de euros. Es decir, yo no sé, Fernando, realmente tú eres muy optimista, yo no tengo ningún optimismo, los españoles van a seguir marcando cada año más la X, por las razones que, sean, que podríamos analizar. Ya veremos. De momento, mira, se marca la X en el 30% de las declaraciones. Y el que cumple con las normas de la Iglesia y va a misa los domingos, etcétera, es un 13%. No, es decir, pero sí, que a lo mejor es que está marcando la X gente que no le desea el mayor bien a la Iglesia, pero la marca por razones sociales. Claro. Y quiero decir aquí que de lo que se marca en la X, prácticamente nada va para lo social, va para el mantenimiento del culto y clero. No es para según me han comentado a mí, para financiar tanto la cadena COPE como 13 TV. Claro, y para la COPE. No, pero es luego uno de los problemas de España, la cadena COPE. Sí, pero a la COPE no solamente lo financia la Iglesia institución, sino que hay grupos religiosos, no voy a dar nombres, pero sí, claro, pero que no hablen contra mí cuando yo les estoy dando el dinero todos los domingos. No, pues eso sí, pero también es cierto, y no me lo negará Fernando, que hay una parte de ese dinero que va a instituciones como las sopas bobas, como las ayudas sociales, aunque tú digas que no, yo te digo que sí, tengo datos. De lo de la X, no. Vamos a ver, Luis, la X sí va dinero ahí, Luis, aunque tú digas que no. No, que no lo digo yo, Luis, que lo dice la propia Iglesia, que es que es la memoria anual de la Iglesia. O sea, no lo digo yo. A ver, ¿qué dice? En el año 22 concretamente, de los ingresos por X de IRPF, prácticamente nada va a fines sociales. Va en un 75% directamente al mantenimiento del clero y del otro 25%, Luis, va a otras cuestiones. Informe no sé qué base tendrá, porque desde luego yo sí tengo información. Pero coño, Luis, que lo ha hecho la Iglesia. Bueno, coño, pero ese informe lo ha hecho la Iglesia. ¿Qué base tiene? Pues el de la Iglesia. No sé quién lo hará, aunque lo haya hecho la Iglesia. La conferencia episcopal. Bueno, pues se han equivocado. Sí, pueden dar la información. Ellos mismos pueden dar. Vamos a ver. Yo puedo asegurar que las sopas bobas de las hermanas de la caridad por sí solas no superviven en España. Por poner un ejemplo. Pero Luis, que no sale de esa partida, que es lo que te estoy diciendo. Pero te digo que no sobrevive de eso. Pero que no puede sobrevivir de los cepillos de las iglesias porque Luis, nadie es un duro y va muy poca gente. Según la conferencia episcopal, que algo sabe de esto y que es la primera interesada en decir lo contrario. No, pues por eso a mí me choca que diga eso la conferencia episcopal. Estoy arrojando luz sobre ese aspecto que ignoras. Y entonces te estoy diciendo que la propia conferencia episcopal, en su memoria pública, dice que el 75%, 75% va al mantenimiento del clero. Y del otro 25%, prácticamente nada a fines sociales. Fines sociales va por otra cosa, por donaciones y por otras historias, pero no por IRPF. Pero no pensáis, Luis, Fernando y Jesús, que si, por ejemplo, mucha gente, como por ejemplo hay muchísimos oyentes que están enviando ya, como Encarna me dice, yo hace ya años que no marco la X para la Iglesia, en fin, hay mucha gente que lo está diciendo, que no lo marca, y están llegando un torbellino de mensajes acerca de esto, pero ¿no pensáis que en la medida en que fuera cayendo las aportaciones, digamos, de los católicos con esa crucecita, esa aportación iría siendo suplida por las administraciones, por el gobierno, para tener, como decía Fernando Paz, cogida de las correas? Entonces, Luis, pero que reciban la reprobación social. Claro. Que la reciban. Y luego, efectivamente, tengo la absoluta seguridad de que el Estado ya se va a encargar de mantenerlo. Porque les interesa. Sí, porque hay una parte de la X de fines sociales que también va ahí. Y porque saben que la Iglesia lleva 2000 y pico años existiendo y va a seguir existiendo. Por lo tanto, para cualquier gobierno siempre es mejor tenerlo de aliado que tenerlo en contra. Y la mejor manera de tener aliado a alguien que ya perdió tus valores es untarle. O sea, es la mejor manera. Por lo tanto, yo creo que sí. Pero sí sería una medida de presión. Es que volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la eurodigital, oponernos a la resignificación del valle. Es que tenemos que ser los españoles los que tenemos que tomar alguna medida, porque toda esta gente siempre tiene un plan B. O sea, es decir, voy a hacer lo que me da la gana, pero como algún día a alguien se le ocurra osar ponerse en contra, tengo un plan B, primero para quitarle el medio a él, y segundo, bueno, pues calumniarle, infamarle y tener también pues la ayuda. Es decir, si esto surgiera, ya dirían, la ultraderecha está oponiéndose a que se marque la X, y la cadena COPE diría, ante esos millones de oyentes y la 13 y el ABC y las razones,
razón de más, como la ultraderecha se opone a esto, razón de más para poner la X. Y es que entonces hasta gente, por el hecho de oponerse a la ultraderecha, pondré la X y ahora hasta ahora no la ha puesto. Pues no, pues es que ese enfrentamiento al que nos quieren llevar los españoles unos contra otros, tenemos que asumirlo como que tenemos que tener algún día alguna batallita ganada. Pedro, y esto puede ser una batallita ganada. Pedro Fernández Barbadillo, que nos está escuchando, dice que nos ha dicho, hay diócesis como las de Madrid, Barcelona, Valencia, que tienen cientos de pisos y locales entregados por herencias o donaciones y que se donan cuando uno muere y tal, y otras como las de Toledo, Sevilla, Málaga o Santiago que disponen de chorros de dinero gracias a las entradas que cobran, por ejemplo, a las catedrales. Dice, los obispos no van a sufrir por perder ingresos de la X del IRPF y los ingresos por la X están subiendo porque también está aumentando la recaudación, que esa es una obra, es por obra y gracia de María Jesús Montero, más que por otras, sí, más que por otras cosas. El gobierno de turno, el que sea, la quiere tener como aliado. Y mucho más si es un gobierno que a priori se enfrenta a la Iglesia. Eso sí, es como lo del dentista, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Entonces, ni uno le va a recordar cómo asesinaron a sus fieles, a sus obispos, ni va a tomar ninguna medida. Solo por llevar sotana, ¿no? Y el otro no le va a decir que vas a tener que pagar la contribución por los pisos y no sé qué, o por las catedrales, o te voy a quitar esta fuente de dinero. O sea, no nos vamos a hacer daño y no se hacen daño. O sea, la Iglesia es una institución, la Iglesia actual, la Iglesia con minúscula, no hablo de esa Iglesia que somos todos y demás. La jerarquía de la Iglesia, claro, pero que lleva a mucha gente por debajo también, no solo son los obispos, porque hay otros que quieren llegar a obispos y como quieren llegar a obispos, pues tienen que ser fieles y sumisos mientras no son obispos todavía. ¿no? Poder llegar, tú y yo podemos llegar a cardenal, a obispo no, pero cardenal sí. Pues entonces, esa Iglesia es una institución más de este régimen del 78 corrupto en sí mismo y por lo tanto pues habrá que hacerle remover a los fieles, decir, mira, que es que esta Iglesia va contra ti. Es que podríamos mencionar aquí también el tema de la inmigración, la posición de la Iglesia con el tema de o ahora si hay una guerra, si nos llevan a esa guerra, a ver cuál va a ser la posición de la Iglesia, que no van a decir, pues chavales, tenéis que ir a defender a un territorio a miles de kilómetros. Tener una posición pacifista. Pero tendría que ser todo lo contrario, es decir, pero no pacifista en el sentido no quiero guerra, no, esta guerra es injusta. Esta guerra es injusta. Esta guerra no es guerra injusta, según la escuela de Salamanca ya no sabe. Un obispo que le dijera a su majestad, oye, a la guerra esta vas a ir tú y tu hija, Leonor, que está ahora jugando a seguridad marina del buque Juan Sebastián Elcano. ¿O van a ir los soldaditos de 20 años españoles que no les estás garantizando ningún tipo de futuro? Van a ir los de 20 años, ¿no? Pues vete a tomar por sacos. Eso se lo tendría que decir un obispo preocupado por sus fieles. ¿Qué le va a decir es un obispo? Hombre, vamos a ver, la Iglesia, hay que diferenciar entre la Iglesia comunión y la Iglesia institución. Eso en primer lugar. La Iglesia institución está en caída libre en España. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, lo que has comentado antes, un comunicado de la Conferencia Episcopal Española. De anoche, mira la fecha ahora y es de anoche. A ver. La constitución de la archicofradía, o como la forma jurídica que tenga, el Valle de los Caídos, es un tratado internacional entre el Estado español y el Estado del Vaticano. Entonces ahí el señor Cobo, que es el cardenal arzobispo de Madrid, no pinta absolutamente nada. Entonces me ha llamado la atención cuando le has dicho, porque ¿qué declaraciones hace él? Si usted aquí no pinta nada. Entonces, claro, cuando está metiéndose quien no tiene... El Papa ha dicho algo, es el que tiene que decirlo, como titular del Estado del Vaticano. Otro. Bueno, el Papa algo ha dicho sin decir cuando permite que el nuncio salga. Claro. El nuncio era un problema. Y que hayan sido profanadas las tumbas de católicos ejemplares, por ejemplo, y yo no voy a defender aquí la figura de Franco en algunas cosas, pero bastante mejor católico que el propio Papa, por ejemplo, y no digamos José Antonio Primo de Rivera, que otras cosas cayó asesinado precisamente, entre otras cosas, por su fe, por su ideología y por su fe. Pues no, pues esas tumbas, al parecer, para el Papa, podrían ser profanadas en un lugar que dependía de su decisión, porque no quería ninguno de los suyos estar con los dirigentes de la América que llaman latina, de la América hispana, que para esto sí a lo mejor es América Latina, para olvidarnos de lo que... Sí, exactamente. Pero todos sabemos cuál es la posición del Papa. Cuando estuvo embajador en Sudamérica y cuando volvió dijo, bueno, yo cuando fui a América también era de los que decían Hispanoamérica. Dice, pero ahora de vuelta... Prefiero Latinoamérica para repartir culpas. Después de ver lo que vi allí. Oye, vamos a leer mensajes de los oyentes, que vamos llegando ya al final del programa. Dice un oyente que da gusto escucharnos.
Dice, escuchar a Paz me lleva a recordar a doña Ana Serrano, que fue profesora de Historia y de Historia del Arte en el bachillerato, que era catedrático. Dice también que Tarancón era un bendito al lado de estos del Papa Francisco, viendo un poco la que está cayendo. Tarancón, dice al paredón, era la pieza de ese momento. Era más listo que los que hay ahora. Era la pieza con Bartolomé de las en ese Casas, momento, dice. como ahora hay otros tarancones. Claro. Hay algún otro oyente que nos dice otras cosas por aquí. Bravo Fernando Paz, yo tampoco pongo la X, quitemos las estatuas del rojo en nuevos ministerios. Bueno, sí es verdad que hay muchas estatuas por allí que también es verdad que también habría que pensar en quitarlas. La de Pablo Indalecio Iglesias, Prieto y Largo Caballero están puestos. Bueno, y la Pablo pusieron Iglesias, con la excusa de que unos metros más para allá estaba la de Franco. Sí. Qué casualidad. Luego ¿Cuál quitaron quitaron, la de verdad? Franco y se quitaron las otras. Sergio desde Logroño nos dice que para los desgraciados fariseos del Vaticano espero que tengan butacas de primera en el infierno por la traición e ignominia de no defender el Valle de Platea, de no defender. Dice Tertulión, una vez más, Jesús Muñoz, un placer volver a escucharte por las mañanas. Gracias. Yo a la Iglesia llevo años que no le pongo ya la X. Bueno, mucha gente está diciendo esto. También Vizcainito dice, no habría que someter a referéndum la intención de derribar la Cruz del Valle de los Caídos, que es bueno también, pues es verdad, a lo mejor suponiéndose que España es mayoritariamente católica. Sí, pero esto no es Suiza. El PP pediría la abstención del pueblo fallecido. Y la conferencia episcopal. Sí, también. Sí, y otro oyente, Miguel Jiménez, Miguel Jiménez Poloño, dice, la guerra de la Unión Europea es de 3 días y la de los 100 años, ¿cuánto papel higiénico debieron acumular? En fin, con esto No se usaba en un saludo aquel entonces. especial para Jesús Muñoz por la vuelta a la boca del lobo, que bueno, mucho oyente está contento de tu aparición por aquí. No es para menos, es verdad, gran compañero. Pues queridos Luis Sánchez de Movellán, Fernando Paz, Jesús Muñoz, muchas gracias. Un placer, como siempre. Un gusto teneros aquí. Queridos y queridas oyentes, querida audiencia de La Boca del Lobo aquí en Informa Radio, son las 10:30, 9:30 las Islas Canarias. No se marchen de ahí porque vamos a volver con más información y más programas.